Bienvenidos a Seguidores. Este es un podcast en donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar el testimonio, para aprender de ellos. Y hoy estoy aquí con Charlie y Jocelyn. ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Es un honor para mí tenerlos y muchas gracias por querer venir y tener este espacio. Fuera de cámaras nos sucedió hace como una semana, ¿verdad? Que intentamos grabar este episodio y teníamos problemas técnicos y bueno, estuvimos grabando un gran rato y no nos salió, entonces terminamos comiendo, ¿verdad? Y ya hoy otra vez podemos estar aquí juntos en el estudio. Sí, que bueno, nos sirvió de práctica por lo menos, entonces. Para quitarle el miedo a las cámaras y todo eso. Sí. Pero no, muchas gracias por venir, por estar aquí conmigo y querer abrir su corazón y compartirle a todos los que van a escuchar estos episodios lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Y quisiera empezar por ahí, saber cómo el Señor llegó a sus vidas y cómo fue ese caminar antes y después de Cristo. Yo no sé, Jocelyn, si tal vez usted me cuenta. Súper. Mi historia es vacilona porque crecí todo el tiempo en un ambiente donde conocíamos de Dios, ¿verdad? La historia de mis papás empieza con ellos pasaban en su vida natural, ¿verdad? Sin una relación con Dios. Y mami tenía una amiga específica que la invitaba siempre, todos los domingos, a asistir a la iglesia, pero pasó durante mucho tiempo invitándola hasta que mami se dio y fue en un aniversario. Okay. La iglesia estaba cumpliendo años, había una celebración grande y mami fue y se quedó, ¿verdad? Okay. Pero empezó la lucha con que mi papá no quería ir todavía. Luego, como en unos meses, ellos se establecieron, crecieron en Dios, ¿verdad? Y yo crecí en la iglesia como desde los 3 años. Okay. ¿Siempre estuviste ahí? Siempre estuve ahí, ¿verdad? Pero no, el crecer en la iglesia no te hace creer en Dios, ¿verdad? Es una relación directamente de uno, ¿verdad? Entonces ya cuando tenía suficiente conciencia de saber, ¿verdad? Que había decisiones por tomar en mi vida, decidí tomar la decisión por Cristo. Y allí hemos estado hasta ahora. Qué importante eso que usted menciona de no ligar el hecho que uno vaya a la iglesia y que desde niño esté asistiendo a una iglesia con la salvación, ¿verdad? La salvación es un tema sumamente personal. Uh-huh. Y usted mencionó conciencia. Bueno, sí. Tiene que haber un momento en donde uno dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Uh-huh. ¿Y a qué edad pasó eso? Es vacilón porque uno pensaría que un niño de 7 años como que no es tan consciente, uh-huh. Pero a mí me pasó en la clase de como de 7 a 8 años. Específicamente ya empecé a entender lo que era aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Como Salvador y ver el sacrificio. Porque yo sí había visto todas las cosas, pero como que uno ve las historias, como cuentos y cosas que pasan. Y creo que fue como entre 7 y 9 que ya yo estaba consciente de mi salvación, ¿verdad? Y de todo lo que había hecho Dios por mí. Y aquí está. ¿Recuerda quién le contó el plan de salvación? Sí, a Chini. Chini la recuerdo con demasiado cariño. Uh-huh. Y yo empiezo a pensar cuál es el verdadero nombre de Chini y no me acuerdo. Esa gente que le tiene un nombre y nunca... Sí, es demasiado cariño. Yo amaba la clase de Chini. Uh-huh. Entonces probablemente si Chini ve este podcast me va a escribir y me va a decir mi nombre es tal. Pero sí fue mucha bendición para mí. Ok. ¿Y usted, Charlie? Yo llegué a los 18 años a Cristo. A mí me invitaron a una de estas famosas conciertos navideños o llamadas cantatas. Sí, que la vez pasada hablábamos que mucha gente hoy en día no sabe qué es una cantata, ¿verdad? Sí, correcto, sí, es como un léxico de algunas iglesias, antiguo, ¿verdad? O es un poco antiguo, ¿verdad? De generaciones. Sí, de generaciones. Y yo asistí. Son bastante famosos, o el coro, por ejemplo, en la iglesia que nosotros asistimos es un coro que ha sido reconocido a través de los años por dar un concierto navideño, y la verdad es que ha sido bastante bueno, y a nosotros es una tradición, ¿verdad? Nos gusta bastante. Y yo fui un 17, 18 de diciembre, algo así, y yo sabía que Dios me estaba buscando, porque incluso ese día era la final de Heredia, la liga, y yo soy liguista, y no me importó el partido, y fui a la cantata, ¿verdad? Esos conciertos navideños, yo recuerdo, bueno, mi papá me ha contado cómo él era parte de la escenografía, por ejemplo, de estos conciertos, y se metían
días en la iglesia ahí en la noche a montar todo el escenario y todo. Queda lindísimo eso. Sí, es increíble. Han hecho... Es como una combinación entre la música y diferentes partes de arte, ¿verdad? A veces han hecho cosas teatrales, lo combinan con escenografía, con diferentes cosas y siempre lo están cambiando. Entonces, para mí tiene como un espacio especial en mi corazón porque fue la primera vez, ¿verdad?, que asistía a la iglesia y entonces sí, es bastante especial. Pero en el andar antes de Cristo, ¿cómo era su vida, digamos? Porque es una realidad que Cristo nos cambia, ¿verdad? Y muchas veces contarle a la gente de dónde nos rescató puede implicar que la gente entienda, digamos, lo que hace Cristo en la vida de uno. No sé si usted quisiera compartirme algo de eso. Sí, no, totalmente. Yo después de tanto tiempo, después de 13 años o 12 años de haber aceptado al Señor, siento que soy una persona totalmente diferente. Yo no tenía ninguna relación con Dios, ¿verdad? Incluso ni siquiera sabía de su existencia, pero como que estaba un poco peleado, ¿verdad? Como que quería cuestionarle muchas cosas en vez de querer aprender de Dios. Entonces, lo quería como de largo, como usted está bien ahí donde está y yo estoy bien aquí. Déjeme hacer con mi vida lo que yo quiera. Y ahí estaba. Eso me trajo bastantes problemas, la verdad, sobre todo en la adolescencia. Yo empecé con alcoholismo. Se podrá pensar, porque aquí es muy común, digamos, que los adolescentes empiecen a tomar, a fumar a edades, ¿verdad? Pero yo empecé con 14 años. Y bastante joven, más bien. Sí, bastante joven. Sí. Y fue algo que me afectó mucho, ¿verdad? Un menor de edad y fueron como 4 años que estuve en eso. Y pasaron cosas muy, muy complicadas, ¿verdad? El tema de ser un menor de edad, de estar bajo los efectos del alcohol, que uno no tiene conciencia, ¿verdad? O un discernimiento bueno de las cosas que hace. Y piensa que la vida es así, ¿verdad? Entonces uno cree, como decimos aquí popularmente, que la luna es de queso, ¿verdad? Que nada le va a pasar, que uno es un superhéroe, ¿verdad? Y con el tiempo uno se va dando cuenta que eso lo va consumiendo y que eso te va dominando. Usted cree que usted lo domina, pero al final es eso lo que lo está dominando a usted. Proverbios dice, no mires al vino cuando rojea, porque se entra suavemente, pero... al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. O sea, el licor tiene un efecto al inicio muy atractivo, ¿verdad? Rojea, dice la Biblia, pero después hay una consecuencia. Yo no sé, Charlie, si usted recuerda en esos momentos cuando, al día siguiente, ¿verdad? Sí. Que uno no quiere, bueno, al menos yo nunca he estado, nunca me he embriagado, eso es una realidad en mi vida, pero... sí sé de mucha gente que no es muy bonito el día siguiente después de una borrachera, digamos. Sí, no, para nada. Tiene sus efectos, ¿verdad? El dolor de cabeza, el malestar estomacal, algunos ascos, como esas cosas, ¿verdad? Y uno en su locura, por decirlo así, pasaba eso por alto y lo veía como un mal normal, digamos, como parte de la... ¿No sentía que estaba haciendo algo malo? No sentía que fuera algo malo, y sentía que era como que era parte, como un peaje para el disfrute, ¿verdad? Como uno que va a una carretera para la playa o para un paseo y es un peaje, un impuesto que tienes que pagar por ese disfrute. Pero como decís, y como dice Proverbios, eso fue una realidad en mi vida. Después empecé a tener problemas, ¿verdad? Por cosas que había hecho. Después se cuentan como cosas donde veo que Dios me protegió de que tal vez me hubieran asaltado, por ejemplo, que me hubieran golpeado, que hubiera pasado algún otro peligro por estar altas horas de la noche en la calle, ese tipo de cosas. Y hubo un momento en mi vida, ¿verdad?, que eso fue a tal exceso que Dios me trajo a convencimiento de que yo necesitaba un cambio. Y justamente cayó en el mismo momento en que empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo creo que lo he comentado varias veces que yo siento que al enemigo le salió mal, porque yo tenía
como que tenía ese exceso, ¿verdad? En esos vicios específicamente. Y empecé a ir a la iglesia. Y él como que atacó con todas sus fuerzas en contra de eso, ¿verdad? Entonces, el fin de semana después de haber ido a la iglesia, fue una fiesta, ¿verdad? Sobre todo, bueno, algunos conocidos, ¿verdad? Lo contaban como con risa de que me había escondido en un lugar para esconderles una botella que tenían ellos, ¿verdad? Y entonces, para tomármela yo solo, ¿verdad? Y después de eso, a la mañana siguiente fue eso, la resaca, todo eso, ¿verdad? Y yo iba en el bus para mi casa y iba diciendo, Dios, yo necesito cambiar, esta no puede ser mi vida, ¿verdad? O sea, usted fue a la iglesia y llegó el fin de semana siguiente y volvió a caer en una... Ok. Ajá. El concierto navideño y después la fiesta de fin de año, digamos. No, fue después, okay. Digamos, porque el concierto fue en diciembre y es como la última actividad que se hace en la iglesia en el año, digamos, o cerca de Navidad. Entonces yo dejé de ir, no había algo que pudiera ir y fui como la primera o segunda semana del año a una reunión de jóvenes. Ok. En BID. Entonces ahí fui y una semana después, me acuerdo así perfectamente, había un partido era como una conjugación de cosas, había una fiesta de cumpleaños, que era como un estilo fiesta, después había un partido de la selección contra Panamá, la final de un CAF, me acuerdo que creo que perdimos en penales, o sea, yo me acuerdo de ese día totalmente, y entonces pasé de una fiesta a la otra, y todo, ¿verdad? Y tiempo, el día después yo iba en el bus para mi casa y decía, esta no puede ser mi vida, o sea, yo no puedo seguir con este estilo de vida, con estas cosas, con este descontrol, y tengo que hacer un cambio. Y desde ahí, como que Dios me estaba mostrando que el tener una relación con Él y acercarme a esta iglesia, ¿verdad? Donde eso era lo que me decían, ¿verdad? Que Dios te puede cambiar, que tener una relación con Dios, que buscar a Dios en oración, que leer su palabra, era el camino para abrirle a Él la oportunidad de cambiarme la vida. Y yo dije, esto es en lo que tengo que enfocarme. Y a partir de ahí, Dios empezó a cambiarme así, ¿verdad? Paso a paso. Y más o menos por ahí. Qué interesante, ¿verdad? Porque es una lucha muy fuerte. Hay una enseñanza falsa cuando uno cree en Cristo de que ahora todo es color de rosa, ¿verdad? Y hay gente que falsamente le dice a uno, y le venden el evangelio como más bien... o le venden el seguir a Cristo como más bien una vida aquí en la tierra sumamente linda y... Felicidad eterna. Felicidad, pero voy a decirlo terrenal, ¿verdad? Como, y más bien dice Efesios que Dios nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Entonces hay que entender que más bien en la tierra, uno cuando busca a Cristo, tiene que empezar a poner su mirada en las cosas espirituales. Y por el contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa aflicción muchas veces es porque vienen pruebas, vienen momentos duros, ¿verdad? Y en este caso suyo, Charlie, donde busca a Cristo y justamente apenas busca a Cristo viene un evento así como que lo hace a uno caer de nuevo, ¿verdad? Y más bien empieza una lucha en donde más bien el diablo lo ataca más a uno, ¿verdad? Qué complicado. ¿Cómo salir de eso, ¿verdad? Como cristiano. Sí. En mi caso fue eso que te dije, ¿verdad? La iglesia me ayudó mucho. El BIN, que es el ministerio donde fui, es el ministerio de jóvenes de la iglesia. Me empezaron a ayudar, principalmente eso, el grupo, ¿verdad? Ahí empecé a hacer amigos, ¿verdad? Y amigos de verdad, que son esos que quieren tu bien, que quieren lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Eso que decías, cosas espirituales, no que estés bien hoy y mañana te levantes destruido, sino que quieren que Dios haga su plan en tu vida, ¿verdad? Y eso fue importantísimo y comencé un proceso de discipulado, o dicho en otras palabras, ¿verdad? Una persona mayor en la fe, que tenía más experiencia en este recorrido de la fe, de una relación con Dios, empezó a tener una relación conmigo, ¿verdad? Y a enseñarme y a ayudarme
y a responderme muchas preguntas que yo tenía, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que me regalaron mi primera Biblia. Yo no tenía una Biblia y nunca había tenido una Biblia mía, ¿verdad? Entonces me la regalaron. Me dolió tanto cuando la tuve que botar porque estaba hecha leña, Ya ¿verdad? había pasado por muchos. Duró demasiados años. Sí. Está horrible. Sí, La botó hace poco. como 2017 tal vez, por ahí. Sí, bueno. Entonces sí, me duró como unos 7 años. Entonces sí fue bastante. Pero fue eso, agarrarse mucho de Dios, ¿verdad? Y de ¿verdad? De las personas que querían ayudarme, de amigos, de este mentor, por decirlo de alguna forma, que tenía. Y ellos me enseñaron, ¿verdad? De una buena forma a ir a la Biblia, a leer y a entender lo que Dios quería decirme, ¿verdad? Porque yo no había tenido ninguna experiencia similar. La Biblia es sencilla, ¿verdad? Uno piensa que es complicada, pero Dios es muy simple a la hora de decirnos lo que quiere decirnos y cualquiera la puede entender, pero en nuestra mente queremos complicarla a veces. Entonces yo a veces leía y quería encontrarle más de lo que había y no entendía, y eso a veces me frustraba un poco, ¿verdad? Y no entendía, pero me ayudó mucho tener este grupo, tener mis amigos, esta persona que me ayudaba, y eso me ayudó a sumergirme, ¿verdad? En la Biblia. Y aunque no fue un camino fácil, ¿verdad? Un camino de rosas, se hacía más fácil porque yo dejaba que Dios trabajara en mi vida. Entonces, ahí se iba, ¿verdad? Como nivelando un poco. Aunque la batalla fue dura, ¿verdad? Y muchas veces perdía, y ahí iba. Y duré, ¿qué te puedo decir? Tal vez el primer año de haber aceptado al Señor, en que era una lucha muy constante con las cosas, ¿verdad? Y con mi antigua forma de ser. Y después de ahí ya me sentía como una persona diferente, como de, ok, ya dejé algunas cosas atrás, siento que ya... Sí, dejaste algunas cosas, pero la vida del cristiano es un proceso, bíblicamente se le pone como de santificación, ¿verdad? Donde uno poco a poco se va apartando, y dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hoy en día seguís teniendo lucha, Charlie. Totalmente. Pero ya, digamos, hay ciertos pecados que uno puede ir dejando atrás poco a poco como cristiano y decir, Dios, yo dispongo mi vida para que usted siga trabajando conmigo y día con día, ¿verdad? Seguir luchando en contra del pecado, ¿verdad? Y hasta que literalmente nos muramos y lleguemos a la presencia del Señor, ¿verdad? Es un proceso ahí continuo en la vida del cristiano. Sí, yo como lo imagino, digamos, eso que te decía era que en ese momento yo estaba en tanta dificultad que sentía que me estaba ahogando, ¿verdad? Y después de como un año, ya sentía como cuando uno puede ponerse de pie en la piscina, que aunque tenga el agua hasta el cuello, siente que ya no se está ahogando, ¿verdad? Entonces dice, ok, aquí ya puedo empezar a moverme, ya puedo tener algo, pero antes era que me estaba ahogando, ¿verdad? Y que no tocaba no tenía los pies en el piso, y necesitaba mucha ayuda de todo lado para poder salvarme, ¿verdad? Salvarme de la situación que estaba teniendo. Y después ya cuando digamos que estoy firme, por decirlo así, entonces ahora sí ya tengo como las herramientas necesarias como para empezar a luchar, ¿verdad? Con mis cosas. Pero sí, realmente, como dicen, es una maratón, ¿verdad? No es algo que es rápido, ¿verdad? Que aunque a veces quisiéramos que fuera rápido. Sí, Jocelyn, ¿cómo fue su proceso? Mi proceso, vieras que yo siento que la primera etapa, 12, 16 años, fue muy fácil, pero llega un punto en el que yo quería estar más con la gente que estaba fuera de la iglesia que con la que estaba dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque es muy natural que uno que crece en esta estructura, todos los sábados va, todos los domingos va todos los miércoles. En ese momento había miércoles de oración y eran en las noches. Entonces, digamos, ¿estaba siempre usted? Sí, estaba siempre, ¿verdad? Entonces pasaba que mis compañeros o gente de afuera tenía actividades y yo siempre estaba fuera de eso, ¿verdad? Siempre estaba dentro de la iglesia. Entonces había esa lucha como de... a mí me gustaría estar allá, y venía la lucha de la rebeldía, ¿verdad? Con mis papás, porque mis papás siempre fueron como muy,
estrictos. Ojo, Gracias. porque ellos van a ver la grabación. Muchas gracias. Gracias por invertir en mí. Me salvaron de muchas cosas. Pero eran como estrictos, pero... Eran papás. Eran papás. Entonces eran muy puntuales, como cosas de permisos, o Ajá. cosas así. Entonces siento que estaba muy acolchonada con todas las cosas. Tenía muchas cosas dentro de la iglesia, tenía limitaciones con ellos. Entonces, ay, pobrecita mami. Más bien, Sí, pobrecita mami. le dio Porque guerra a su mamá. un poquito. No, pero no de la mala. No fue tan malo. Pero pasaba que entonces, como yo quería estar más fuera, ¿verdad? Porque casi perdía las relaciones con la gente. Me iba y avisaba cuando estaba en alguna cosa. Y yo, mami, no pedía permiso. no pedía pedía perdón. permiso. Sí, pedía perdón. Y yo, mami, es que nos vinimos para acá. Y ella, ¿cómo vinimos? Y yo, sí, no, le estoy avisando para pedirle permiso. Y siempre era la guerra de, no, usted no tiene permiso. Entonces hubo una lucha de, ay, me gustaría estar más allá. No porque yo quisiera estar, yo no tenía problemas de alcohol, ni de fiestas, ni nada de eso, pero sí quería como la compañía externa. Hasta que en un punto medio, yo era la que quería estar más dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces me quedaba la lucha como de, ¿por qué la gente no quiere venir, verdad? Como que ya yo me sentía muy segura en el espacio de Dios, ¿verdad? Entonces quedaba como, ¿pero por qué la gente no quiere estar aquí? No entiendo, ¿verdad? Entonces fue como una etapa de querer no irme de la iglesia, pero sí querer evitar ciertas actividades para ser parte de algunas. Y luego ya Dios como que cambió mi corazón y era como, no, lo más chiva está aquí con la gente y usted puede tener las dos cosas, pero impactando para bien, ¿verdad? No dejando de hacer cosas. Y ya la etapa de David yo siento que fue la más fácil para mí, porque ya uno madura, bueno. ¿Qué dice Charlie? Madura. Dejémoslo ahí mejor. De esto depende la comida de la otra semana, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, No, sí. para contar un poquito, ellos no son esposos, ¿verdad? Los que nos Sí. escuchan, que no dije eso al inicio. Sí, pero- sí. Sí, y nos hacemos muchas bromas, entonces Sí. eso Ajá. es Es normal. Ok. Es normal, sí. A veces hay que ponerle algún límite porque Sí. bromeamos, digamos, en algún comercio, estamos comprando... Y la gente no entiende. pero Sí, ustedes- y se quedan viendo como, "Uy, ¿por qué Ajá, ajá. dice algo así?" Y yo, no, tranquilos. Tengo unos anillos aquí en la mano y es normal, Ok. Sí, sí. Ahorita No, pero sí hablamos- sí hay madurez, sí. 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 Entonces llega ese momento en el que ya yo siento más, o sea, más afinidad en el evangelismo, realmente. O sea, a mí me gusta evangelizar, me encanta. Y siempre pienso como, creo que va muy conmigo, que a mí me encanta hablar con todo el mundo. Entonces siempre pienso como en estar haciendo aquí y, bueno, a veces me ocupo un poquito. No, pero tal vez volviendo al punto anterior donde uno como cristiano quiere empezar a revolverse con el mundo, quiero hacerle una pregunta. ¿Hubo alguna relación entre esas decisiones suyas de querer empezar a buscar un poquito más del mundo siendo cristiana y no leer la Biblia? ¿O siempre estuvo firme leyendo la Biblia? No, tiene sentido. O sea, realmente cuando venía más la tentación era que yo me alejaba de mi relación personal. Sí, tal vez lo digo por Sí. mi experiencia propia, porque yo he identificado mucho cuando yo dejo de leer la Biblia y dejo de poner mi día en las manos del Señor, en oración, empiezo a ver cómo poco a poco, ¿verdad? Ujú. Me empiezo a desviar y a caer de una u otra manera. Sí, y quería ver si era así para usted. uno da todo por sentado, entonces piensa, no, ya me involucré, ya crecí, ya aprendí esto, y lo deja de hacer. La, Y creo que fue eso. la Biblia dice en Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, qué interesante, cuando se empieza a envarielar el camino de uno, muchas veces es porque no estamos volviendo a la palabra, ¿verdad? Y dice también Proverbios que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, entre más nosotros nos metemos como cristianos en la Biblia y la memorizamos, la guardamos y la tenemos en nuestro corazón, un resultado natural va a ser poner en práctica el seguir a Dios, ¿verdad? Y no alejarnos. Sí. Que, Sí, qué importante, yo no lo había pensado. ¿Qué pasó en ese punto de la vida? Y es eso, realmente. Es esa lejanía que uno deja, ¿verdad? Que permite que Dios no esté tan cerca de uno
porque Él siempre está para uno. Es uno quien decide alejarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hizo que cambiara. Pero ahora que yo pienso, cuando ya definí más mis decisiones hacia Cristo en lo que yo quería hacer, es de eso, de la relación personal, de lo que yo veía, de lo que escuchaba, del acompañamiento de los líderes, y creo que es puntualmente eso, la relación con Dios. Yo no estuve en un proceso como el suyo, Charlie, a esa edad, pero fue un poco antes, fue de niño. Estuve en una escuela donde íbamos demasiadas horas a la escuela, ¿verdad? Era desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y tenía amigos que literalmente eran malas influencias para mi vida. Y ahí yo recuerdo como uno, siendo niño, ¿verdad? Hacía cosas que para un niño nada que ver, ¿verdad? Y si ustedes se imaginan un vocabulario pésimo, ¿verdad? Yo ya tenía uno peor todavía, siendo niño, ¿verdad? Y entonces ahí yo me di cuenta cuando en mi vida empecé cuando recibí al Señor y empecé inmediatamente a hacer devocionales y a poner la palabra de Dios en mi corazón, cómo empezó un proceso de transformación, ¿verdad? Y ahora usted hablaba de involucrarse en la iglesia, de empezar un proceso de discipulado, pero al final todo esto no hace más que estarnos recordando constantemente que tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Y así es como por un resultado natural va a empezar a haber cambios. Sí, es como, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿verdad? Y desde mis características, que los seres humanos somos como muy testarudos. Y yo soy el primero, ¿verdad? Yo aprendí a los puros golpes, ¿verdad? A la brava, como dicen. Y creo que a veces somos así, ¿verdad? Que tenemos que tener como este proceso y esta red, amigos, la iglesia, para que nos estén recordando de hacer el hábito de estar metidos en la palabra de Dios, porque no le damos, ¿verdad? esa importancia, y al final es lo más importante, porque es lo que nos cambia, ¿verdad? Es lo que nos protege, lo que nos ayuda a ser diferentes, y por eso es tan importante. Yo lo veo, digamos, en mi vida, de que siempre tuve eso, ¿verdad? Porque siempre como que caía, ¿verdad? O era inconstante, ¿verdad? Siempre decía que la constancia, ¿verdad? La constancia mía es ser inconstante, ¿verdad? Es lo único que tengo constante, la inconstancia. Entonces, siempre me sirvió que tenía alguien ahí que estuviera ahí como dándome un consejo o diciéndome, no caiga, ¿verdad? Tal vez mi historia es un poco diferente a la de Josh, ¿verdad? Porque Josh tal vez quería como ese deseo de conocer, ¿verdad? Lo desconocido, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y en mi caso más bien era como desanclarme, ¿verdad? De lo que era el mundo, o de zafar cosas, y a veces las ataduras eran como muy fuertes, ¿verdad? O el arraigo. Y yo creo eso, es tan importante tener ese apoyo, ¿verdad? Para que uno pueda madurar en ese sentido y decir, ok, yo tengo que hacer esto todos los días, yo tengo que meterme en la palabra de Dios, y de ahí que obtenga los resultados, ¿verdad? De bendición que eso es, pero al principio uno lo ve como algo más, ¿verdad? Algo que te enseñan, pero tal vez por la terquedad de uno, siente que tal vez es por molestarle a uno la vida, por ponerle otra tarea o algo así por el estilo. Sí, más bien cree uno como que le están agregando ahí más cargas, o no sé, más. Sí, a veces yo me enojaba porque sentía que, o sea, como que querían buscarme algo mal, ¿verdad? Y después... Alguien con ganas de regañarlo a uno, ¿no? Exactamente, sí. Creo que estoy sacando como todos los dichos que tengo. Pero yo digo que después de los 20, uno entiende a los papás 5 años después, ¿verdad? Entonces, lo que sus papás dicen a los 20, usted lo entiende a los 25. Okay. Y así va, ¿verdad? Y yo creo que eso es igual. O sea, yo recuerdo cuando mis papás me regañaban a los 15 años, y yo decía, ¿pero qué les pasa? Y ahora lo recuerdo y digo, muy bien, muchas gracias. Tenían razón, más bien tenían que aumentar, ¿verdad? La intensidad con que lo hacían. Y creo que en este caso con mi discipulador era igual. Yo a veces sentía que se estaba metiendo con mi vida, y en realidad es que tenía un interés genuino, ¿verdad? De amarme como Dios me ama, ¿verdad? Y de transmitirme eso
y que fuera para mi bien, ¿verdad? Y ahora lo entiendo totalmente, pero en su momento era doloroso, a veces molesto, ¿verdad? Pero lo agradezco con todo el corazón porque fue algo que me ayudó increíblemente. Proverbios dice, hierro con hierro se aguza. Esa palabra aguza es como se hace filo, ¿verdad? Y así el hombre va voy a decirlo así, aguzar el rostro de su hermano, ¿verdad? O literalmente va a sacarle filo, sacar lo mejor de la otra persona. Y qué importante es en la iglesia eso, ¿verdad? Ese hecho de estar con otros hermanos que lo ayuden a uno a crecer. Tal vez dejando de lado la parte de crecimiento espiritual y todo esto que estamos hablando, me gustaría hablar de algo que yo sé de ustedes, y es la pasión tan fuerte que tienen por contarle de Cristo a otros, ¿verdad? Jocelyn ahora lo mencionaba. Sí. ¿De dónde viene ese fuego? Creo que puntualmente, bueno, es muy bueno porque los dos nos potenciamos en ministerio, ¿verdad? Pero individualmente, recuerdo que en un momento en Juventud Dinámica, que era el grupo de jóvenes menores, tuvimos como una inspección de cuáles eran sus cualidades y que era como un test, ¿verdad? De qué le gustaba a usted, qué no le gustaba, y como preguntas ahí random que de pronto de personalidad. que de pronto usted se da cuenta y dice, sí, esto tiene sentido. Y yo siempre he sido bombeta, siempre. Bombeta, o sea, es una palabra muy tica, ¿verdad? Sí, es como alguien que siempre anda en todo y le gusta hablar, no tiene temor. Extrovertida, ajá. Entonces, puntualmente daba con el evangelismo, ¿verdad? Porque usted tiene que no tener temor de hablar con la gente, no tener temor de acercarse a una persona que está en una parada, que está esperando el bus, pero que tal vez usted va para el mismo destino y tienen 10 minutos sentados a la par, ¿verdad? Entonces creo que puntualmente fue por eso, porque vimos que era útil, ¿verdad? Y en la iglesia aprendemos de que hay diferentes dones, ¿verdad? Yo no me voy a poner a hacer algo en lo que no soy capaz, ¿verdad? Mejor utilizar sus herramientas al máximo, ¿verdad? Y creo que fue eso, como que yo dije, mira, sí encajo en este perfil. Y realmente, más allá del perfil, es ese deseo de que uno no quiere que nadie tenga un destino fatal, ¿verdad? Entonces es como, bueno, yo ya tengo una bendición en mi vida, ¿por qué las personas que están alrededor no la podrían tener, verdad? Entonces es como ese deseo de, usted tiene algo muy bueno, debería compartirlo con todo el mundo y no esperar a que haya un día en específico para compartirlo, ¿verdad? Sino que ese compartir debería ser siempre, ¿verdad? Ojalá que hubieran más seguidores de Cristo en todas partes, ¿verdad? Entonces creo que es eso, el querer compartir. El querer compartir, pero hay un libro, voy a hacer spoiler de un libro, ¿eso se vale? ¿En un episodio? Sí, dale. Ok, Sí. Hay un libro que habla de lo único que no vamos a poder hacer en el cielo. Ajá. Y ¿verdad? El libro a uno lo mantiene en ascuas durante todo el libro porque lo va preparando, y al final menciona que lo único que no se va a poder hacer es predicar la palabra, o literalmente el evangelismo, que son dos palabrillas ahí, Domingo, predicar evangelismo, pero al final es compartir lo que Cristo ha hecho en la vida de uno a otros. Entonces, qué interesante, porque si pensamos en cuándo vamos a poder compartir a otros de Cristo, es ahorita mientras estamos vivos. No hay otro chance. Sí, hay una amiga que dice que cada día aquí es un día menos, ¿verdad? O sea, usted suma un día, pero es un día menos, ¿verdad? Entonces, es como el constante pensamiento de que usted todos los días está perdiendo tiempo para compartir eso, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente, mucha tarea, y que uno quiere hacerlo, ¿verdad? Yo quiero decir algo de Joss, que creo que ella no lo respondió ella, pero yo quiero responderlo por ella. Y es que Dios ha puesto un corazón en ella muy empático, muy misericordioso y muy solidario. Entonces, Joss es una que, bueno, aparte de que cualquier cosa desde una película le toca el corazón y llora, ¿verdad? Con alguna situación, también eso lo utiliza, o Dios lo ha utilizado para ver en otras personas y quererlas ayudar, ¿verdad? En algunas cosas es un tema económico, ¿verdad? Como
darle dinero a una persona o darle comida a una persona en la calle, alguien que está pidiendo o vendiendo, pero también a veces desde un tema de una ayuda, de estar ahí, una llamada, algo así. Entonces, yo siempre he tenido como eso y Dios le ha puesto eso en el corazón, ¿verdad? Y yo siento que la pasión de ella viene porque ella ve esa necesidad y se siente mal, empática con ese sentimiento de otra persona, ¿verdad? Y quiere ayudarla por ese deseo de yo con mi relación con Dios estoy bien, yo sé que voy a ir al cielo, que soy salva y yo quiero compartir porque sé que esto que puedo compartir es lo mejor que le puedo dar a esa persona, ¿verdad? Y para mí ver eso en ella ha sido increíble, ¿verdad? Porque me ha ayudado mucho a mejorar, digamos, mi empatía. Yo siento que por ser un poco más introvertido y ser a veces como un poco menos expresivo con mis sentimientos o con mis cosas, y verla a ella como no solo tiene esa compasión, ¿verdad? O esa misericordia por otros, sino sentir esa empatía, me ha ayudado a también sentirla de la misma forma, ¿verdad? Entonces creo que es algo que Dios ha puesto en el corazón de ella y de ahí viene mucho la pasión, ¿verdad? De decir, quiero ayudar a las personas y Dios nos ha dado el evangelio, ¿verdad? Para compartirlo con los demás, que es algo que podemos ayudarle a todos y que es lo mejor que podemos ofrecer. Ahora, no hay que esperar ser empáticos para compartir de Cristo, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? No podemos ocultar eso, es como... Pero esos son como 10 pasos adelante, ¿verdad? Para ellos, que le permite de una manera muy natural pensar en otros. Gracias a Dios. Porque Él es el que hace eso, ¿verdad? No, uno naturalmente no podría, pero Él es el como que pone eso en los corazones de las personas. Voy a leer un pasaje de 1 de Pedro 1:12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas para que los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese anhelan mirar los ángeles está hablando aquí literalmente del Evangelio, ¿verdad? O del evangelismo, de contarle a otros de Cristo. Y dice que los ángeles anhelan mirar eso. Yo me imagino comiendo palomitas, alistándose ahí para una película, ¿verdad? Pero lo que están es anhelando ver cuando nosotros vamos y compartimos de Cristo, porque ellos mismos no pueden hacerlo hoy en día, ¿verdad? Es a través de nosotros que podemos compartirle a otros de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. A veces no entendemos totalmente el privilegio que es eso, ¿verdad? Y lo decís correcto, o sea, si ni siquiera los ángeles pueden hacerlo, tenemos un privilegio que Dios nos ha dado increíble y a veces desperdiciamos muchas oportunidades para compartirlo y tenemos oportunidades 24/7, Dios nos abre puertas todos los días e incluso las desaprovechamos o a veces estamos tan enfocados en lo que hacemos aquí, ¿verdad? En mis cosas, en las cosas terrenales, en mis problemas, que a veces ni siquiera vemos esas oportunidades, ¿verdad? Entonces es como, es triste a veces, ¿verdad? Y siento que estarse recordando del privilegio que es y del cambio que puede hacer en la vida en los demás es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? Para continuar compartiéndolo. Y yo soy muy crítico de mí mismo, ¿verdad? Porque yo me veo al espejo y yo veo el evangelio real, digamos, en mi vida, que son cosas que no puedes ver yo siento que en ninguna otra cosa, ¿verdad? Es algo que puedes experimentar vos mismo viéndote al espejo, ¿verdad? Yo veo que cómo la palabra de Dios se hizo realidad en mi vida, ¿verdad? Y no compartirlo con otros es negarle a otros el privilegio que yo tengo, ¿verdad? Y es ser un poco egoísta y a veces me reclamo yo mismo al espejo mientras me estoy ahí peinando con gel, ¿verdad? De recuérdese eso que hizo Dios con su vida y usted tiene que compartirlo, ¿verdad? Y recordarse ese privilegio, ¿verdad? Esa de las buenas nuevas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es una bendición. Quiero hablar de un tema, no sé si tal vez aquí voy a pedirle a la persona que nos está ayudando con las cámaras si abre por favor la puerta para que entre mi perrito.
en el estudio. Y si usted está escuchando aquí este episodio solo con audio, lo invito a que vaya a YouTube para que vea también el episodio con video, porque quiero hablar de una cosa que ustedes hicieron muy creativa, muy interesante, para contarle a los demás de Cristo. Voy a llamar a mi perrita. Vamos a ver si viene. Suri. Ahí está. Y es que... Aquí está, ahora sí. De nuevo, los invito, si están viendo en audio solo el podcast, que se vayan a ver el video. Pero tengo un perrito aquí, esta es mi perrita, se llama Suri. Ustedes de una manera muy interesante fueron a compartir de Cristo a través de los animales. Sí. ¿Cómo fue eso? Ay, fue muy lindo. Cada vez que yo recuerdo eso, quiero que vuelva a haber una actividad igual pronto. Ajá. En la iglesia hicimos un evento que se llamaba Feria Canina, ¿verdad? Y puntualmente lo que queríamos era que la gente que tiene mascotas, que tal vez nunca se acercaba a la iglesia, pudiera llegar a un lugar donde encontrara todo lo que necesitaba y lo que no necesitaba, pero que estaba muy chiva para sus perros, pero en realidad era un gancho para atraerlos, ¿verdad? Tuvimos un parque para que los perros jugaran, tuvimos emprendedores de comida, de premios, de ropa, de juguetes súper chivas, había demasiadas cosas, ¿verdad? Pero tuvimos charlas de primeros auxilios, charlas específicas de la unidad canina de San José, pero todas estas cosas era para que la gente llegara a la iglesia, se sintiera cómoda, pero pudiéramos compartir con ellos el mensaje de salvación. Nosotros trabajamos con un grupo, ¿verdad? De 4 personas, ¿verdad? Éramos al principio y luego terminamos siendo como 25, 30 personas y todos súper empunchados, ¿verdad? Y la iglesia se nos llenó. O sea, fue súper lindo ver perritos, pero lo más chiva fue ver tanta gente que realmente nunca tenemos como esa posibilidad de tener contacto, ¿verdad? Y lo que queríamos hacer era un puente con esa gente. Y la forma con esa gente que compartieron de Cristo, ¿cuál fue? Tengo entendido que fue como un tratado, sí, ¿verdad? Un tratado es un folleto, ¿verdad? Ajá. Literatura ahí, sí. Literalmente. Y era vacilón porque si a usted le dan algo, usted quiere que las cosas se vean chivas para poder leerlo, ¿verdad? Pero si nosotros dábamos un papel normal, era como... no voy a leer eso. Entonces el tratado, el folletito adelante decía como las mascotas van al cielo y venían con un montón de imágenes de perritos. Entonces eso realmente potencia que la gente diga, ay, las mascotas son parte de mi vida, eso yo van a ir al cielo. Y estoy segura que mucha gente se lo pregunta, ¿verdad? Entonces puntualmente fue con un tratado y para que la gente lo leyera. Y ahí adentro venían los mensajes de salvación, ¿verdad? Venían el amor de Dios, ¿verdad? Hacia nosotros. Y paso a paso, con el contacto a la iglesia, y prácticamente a cada persona que entraba se le daba uno. Y hicimos muchas rifas, entonces, si había una persona que no tenía la oportunidad de hablar uno a uno, ¿verdad? Y entregarle ese papelito, la persona que se ganaba algo llevaba el regalo y el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces... de ahí, ahora sí, no nos vamos a poder quitar a los perritos aquí del estudio, pero son mis 2 perritas. Por ahí anda Mili. Aquí están las 2. Pero no, es interesante cómo ustedes utilizaron algo que hoy en día la gente tiene. O sea, los animales son perritos, mascotas, gatos, lo que sea. Es algo muy común en toda la gente. Yo recuerdo cuando traje mis perritos por primera vez, o decidí tener perritos, una motivación muy fuerte era casualmente el hecho de poder ir al parque de perros para poder tener conversaciones con las personas y contarles a otros de Cristo. Aquí está la... Total. Nosotros hablamos de que nuestro... Ay, qué lindo. Esta es la otra perrita, Mili. Nosotros hablamos de que nuestro círculo de alcance creció demasiado con Whopper. Whopper es mi perro. Whopper es su perro, sí. Sí. No es una hamburguesa. Parece. Sí, cuando estaba bebé era un poquito gordito y se le hacían así como los espacios, torta, pancito, todo. Qué bueno, lechuga y todo. Sí, en realidad queríamos que Whopper tuviera un nombre ahí diferente. Ajá. Pero nosotros hablamos de que nuestro círculo creció mucho. O sea, con Whopper, bueno, a mí siempre me han gustado los animales, pero yo no podía ser la loca que entra al parque de perros sin una mascota, ¿verdad? Yo, ¿qué conversaciones iba a tener con la gente, verdad? Y ahora, con Whopper, digamos, hemos tenido como
muchas oportunidades de compartir con gente. Incluso tenemos unos amigos que queremos muchos que llegaron por eso, porque un día nos vimos en el parque, empezamos a hablar, coordinamos otra cosa y pues ahí están, ¿verdad? Y esas son esas puertas que obtener un perro es como ocio, ¿verdad? Es bien para uno, pero la decisión suya de, bueno, yo puedo aprovechar todo lo que tengo para hacer algo más, y es eso. Sí, eso también es como el evangelismo indirecto, ¿verdad? Porque el directo fue en la feria y la actividad que hicimos, pero como dijo Joss, nuestro círculo se expandió un montón. Tenemos un montón de amigos que queremos un montón del círculo de las mascotas, gente que tiene emprendimiento, gente que tiene perritos, algunos tienen gatos. Bueno, Whopper tiene un Instagram, ¿verdad? Y tiene un montón de amigos. Ajá. Y yo realmente no sé cómo hace Joss para reconocer las caras, los nombres y los nombres de las mascotas de cada persona, ¿verdad? Yo todavía no lo logro y tengo que pasar por la pena de preguntarle, o de lo que hago es que creo saber, ¿verdad? ¿Quién es? Pero perdón. Después de la vergüenza, Ajá, decir, uy, no tengo sí, no me sé los nombres, qué vergüenza. Sí, no me sé los nombres. No, que lo más importante es que podamos tener relación con ellos, ¿verdad? Y que podemos tener amistad, que podemos enseñarles que vamos a una iglesia, que somos personas comunes y corrientes como cualquier otro, pero que tenemos una relación con Jesús, ¿verdad? Y el poder tener una amistad, tenemos más tiempo para poder impactar las vidas de esas personas, ¿verdad? Demostrarles cómo somos nosotros, así, normales, comunes y corrientes, de carne y hueso, pero enseñarles cómo nuestra vida es un poquito diferente porque tenemos a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Y creo que eso como ahora lo cambia todo, ¿verdad? Como ahora ponen en todas las redes, ¿verdad? Para hacer un video viral, lo cambió todo, ¿verdad? Y creo que eso ha sido algo muy bonito porque hemos conocido a otra gente, hemos logrado tener muchísimos más amigos. Otros contactos ahí, otras amistades nuevas. Sí. Otras amistades, y ha sido muy bonito tener con ellos, pero igual como hacemos con nuestra familia, como hacemos con nuestras personas en el trabajo, con amigos de la escuela o del colegio, son personas que queremos tanto y que apreciamos tanto que queremos compartirle lo mejor que tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que sea tan chiva, ¿verdad? Tener amigos, tener gente que queremos mucho y también gente que podemos compartirle el evangelio también. Sí, y puntualmente eso que decía Carlos de que vinieran a la iglesia y que vieran que éramos personas normales. A veces las personas creen que para ir a la iglesia o acercarse tienen que ser personas perfectas, ¿verdad? Y no, puntualmente Dios no busca personas perfectas, ¿verdad? Él sabe todos los problemas que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Sabe todas las luchas, y nosotros lo que queríamos era eso, ¿verdad? Que llegaran, estuvieran en las instalaciones, conocieran a la gente y que dijeran, ok, yo puedo venir aquí a la iglesia, yo puedo estar aquí y no me van a juzgar, no me van a prohibir la entrada. O sea, que realmente la gente conociera como decir, bueno, este es un ambiente bonito al que yo quiera estar, ¿verdad? Y mostrar el amor. Es que es entender, voy ahí, yo creo que esa cámara mía la movió mi perrita, pues eso pasa cuando uno mete perros al estudio. Pero no, solo quiero mencionar que en estos momentos cuando uno trae gente a la iglesia, es importante mostrarles amor, el mismo amor que Cristo tuvo con nosotros, ¿verdad? Que rescató a Charlie de todos estos temas del licor y todo, que me rescató a mí también de esa infancia completamente mala, y también a Jocelyn, porque al final el mismo amor que Dios, es más, la Biblia define la palabra como que Dios es un Dios misericordioso, y si nos metemos a fondo con esa palabra, misericordia significa amor a la miseria, no, o sea, eso es lo que somos nosotros. Y al final Dios nos da una oportunidad, nos ama, y qué importante aprovechar estas cosas como los perritos, ¿verdad? Para traer personas a Dios y contarles de una manera muy natural que Él los ama, pero que ellos puedan sentirse y entender que la iglesia es un lugar para enfermos, ¿verdad? No para gente sana, igual que un hospital, ¿verdad? Que es para gente enferma que quiere
tener salud. Una iglesia espiritualmente hace eso, nos recibe a nosotros a como estamos y nos permite buscar y consagrarnos con Dios o estar con Él. Sí. Y darle vuelta a ese círculo, por decirlo así, porque ahora estamos hablando como cada uno de nosotros tuvo una persona un proceso, ¿verdad? De un discipulado, un mentor, tuvo amigos o personas que le ayudaron, ¿verdad? A establecerse, a hacer un hábito de leer la Biblia, y ahora le toca a uno, ¿verdad? Le toca dar la vuelta y con el mismo amor que nos amaron a nosotros, ¿verdad? Demostrárselo a los demás y ser esa misma persona. Porque si no hay esa reproducción, ¿verdad? Nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? No va a haber personas a las cuales poder compartirle el evangelio, ¿verdad? Porque no vamos a tener ese deseo por amar a los demás y porque sigan haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, tal vez, como para ir cerrando el episodio, quisiera como que me compartan cada uno su versículo favorito y por qué, ¿verdad? Para aprovechar y conocerlo más desde un punto de vista espiritual a ustedes. ¿Qué pasaje Dios ha usado en la vida de ustedes? Ok. Ajá. Sí. ¿Lo leo? Sí, porfa. Bueno, usted me lo había compartido antes, entonces aquí lo tengo. Y dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque de Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3 y 4. Sí. Ese es mi versículo favorito y realmente no recuerdo desde cuándo. Pero, o sea, tiene que ser hace mucho. Y realmente ese pasaje lo que me da es paz, ¿verdad? A mi corazón, de que yo puedo seguir pensando, ¿verdad? En que hay un Dios que existe, que Él está ahí para mí, que me protege, ¿verdad? Y que no importa la aflicción que haya ahorita, ¿verdad? Que esté pasando, yo puedo tener paz, ¿verdad? Y que, ¿cómo tengo yo esa paz? Tengo que estar constantemente, ¿verdad? Confiando en Él, ¿verdad? Acudiendo a Él. Y a mí me da tranquilidad. Es un versículo que uso en cualquier momento de mi vida, ¿verdad? Porque siento que es el amor de Dios hablándome, ¿verdad? Y recordándome que Él está ahí para mí fiel. Yo creo que ese versículo nos da una luz de lo que bíblicamente es paz, porque Jesús dijo que Él nos da una paz y no como el mundo la da, ¿verdad? Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Cristo cuando está hablando de la paz. Entonces asocia la paz con confianza en Dios. Y en este pasaje, otra vez estamos hablando, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, es interesante ver cómo este pasaje nos habla de paz, no es no tener problemas en la tierra, sino paz es tener confianza en Dios. Y a mí me gusta mucho. Y a mí me gusta mucho que dice perpetuamente, ¿verdad? Es una decisión constante, o sea, cada día, no importa lo que pase, usted tiene que hacerlo, tomar la decisión siempre, ¿verdad? Entonces a mí me alegra el corazón y ojalá que este pasaje pueda servirle a las demás personas como lo hace para mí. Así es. Charlie, ¿cuál es el suyo? El mío, bueno, está en Hebreos y es Hebreos 12:2, pero es medio trampa porque es ese, pero hay que leerlo como en el contexto. Bueno, voy a leer. O tal vez nos dice el contexto. Ok, bueno, Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, ¿verdad? De todos esos hombres y mujeres que lucharon, ¿verdad? Que mantuvieron su fe a pesar de las dificultades, ¿verdad? Y este capítulo habla de cómo nosotros podemos poner los ojos en Jesús para superar estas cosas, ¿verdad? Y en mi caso, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Justo antes de eso habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a mí me gusta porque yo llegué a Cristo con muchas cargas, con muchas cosas, con muchos problemas. Y los primeros años fue mucha lucha, ¿verdad? Por dejar eso atrás, por las consecuencias de mis propios pecados, ¿verdad? De dejarlos ir y entender que es una carrera que hay que correr con paciencia, que Dios va a hacer la obra en nosotros, que Él la va perfeccionando, ¿verdad? Que Él va paso a paso. Fue algo que me ayudó a dejar atrás esa carga que yo tenía, porque Dios nos perdona. Una vez que llegamos a Él
envía nuestros pecados al fondo del mar y cada vez que los confesamos, Él nos perdona. Pero yo sentía esa carga encima, ¿verdad? Ese peso, y me estaba retardando mucho. Era algo que sentía ahí, ¿verdad? Y que yo recordaba, y entonces despojémonos de todo el peso, ¿verdad? ¿Y cómo nos despojamos de ese peso, verdad? Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Que menospreció todo lo que le pasó para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Y creo que ahí está la clave, ¿verdad? De que yo pienso que Jesús es quien me salvó, quien me amó de una forma tan increíble que no le importó nada, nada, ir a esa cruz, ¿verdad? Y morir, ¿verdad? Que Dios castigara todos nuestros pecados sobre Él de una forma horrenda, y que a Él no le importó, por amor mío, ¿verdad? Para que yo pudiera, a través de la fe en Él, tener la vida que tengo. Y eso es algo que me llena el corazón, ¿verdad? Que me hace sentir único, y que me dice, bueno, siga corriendo con paciencia, porque si usted pone los ojos en Jesús, ahí va a poder seguir adelante. Entonces, es algo que me motiva, que me carga de nuevo, recarga el corazón, ¿verdad? Y me hace también mantenerme con los pies en el suelo, pero con los ojos en el cielo, ¿verdad? Es como, Así es. como se dice, ¿verdad? Sí, tenemos que poner los ojos en Cristo, no hay otra persona a quien ver y en la cual enfocarse que no sea en Él. Ese sacrificio en la cruz que hizo por todos nosotros debe de darnos ese combustible para todos los días, levantarnos, luchar contra el pecado, para salir de todos esos temas, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que tuvo. Y muchas gracias por ese versículo tan poderoso también. Yo iba a terminar aquí el episodio, pero quisiera una última cosa, y es conocer de ustedes dos como matrimonio. ¿Cuándo se casaron? ¿Hace cuánto? Y bueno, tal vez hace cuánto para las personas cuando ya vean el video, tal vez va a haber pasado más tiempo, ¿verdad? Pero ¿en qué año más o menos se casaron y cómo se conocieron? Nosotros fuimos ¿Sabe por qué? prepandemia. Eso se cobra extra. Sí, eso ya, a partir de aquí ya, ok. Sí, ya es extra. Entonces, ahora sí, siga. No, nosotros nos casamos prepandemia. Okay. Es vacilón. Yo quería casarme en el 2020. Ajá. Y Carlos era, no, 2019. Y yo, Okay. no, 2020 suena muy chiva para cuando usted va a decir, ¿cuándo se casaron? 14, 12, 2020. Y no, nos casamos en el 14 de diciembre del 2019. Ok. Y fue muy buena decisión. Ese mismo día salió el COVID allá en Wuhan, así como... No. Bueno, realmente no sé si ese día, pero es que fue como muy cercano. Sí, Muy simultáneo. o sea, nosotros nos casamos y tuvimos la luna de miel y empezó el COVID. Ujú. Y creo que fue algo muy bueno para nosotros. Aprendimos a vivir muy encerrados. En Serrana, sí. Sí, bueno, eso hay que... Suena un poquito feo, tal vez, si uno no le entiende en todo el contexto, pero como estábamos recién casados y estaba la pandemia y todo del COVID, sí. sí, se me olvidó el nombre de... Seguro es del trauma, del COVID ya, cuando cerraron todo y... Bueno, Sí, Se no, puso nervioso. sí, no, pero ¿cómo se dice? Yo estoy igual. Cuando nos mandaron a todos a la cuarentena. la cuarentena, sí. Listo. Cuando nos mandaron de cuarentena, nosotros teníamos como 2 o 3 meses de estar casados. Ujú. Y prácticamente nos sirvió mucho porque estábamos en una nueva casa. Ujú. Nosotros nunca habíamos vivido fuera de la casa de nuestros papás. Ujú. Entonces nos sirvió muchísimo como para ser señores, digamos, entre comillas. Ajá. Modo señor activado ahí. Sí. Exacto, nos sirvió para acomodarnos en temas de organización de la casa, de acomodar todas las cosas que teníamos en la casa. De aprender a vivir juntos más, digamos, como más puntual, de conocernos más en casa, digamos, juntos. Ujú. Ajá, y fue un tiempo muy chiva porque pasábamos literalmente 24/7 juntos, ¿verdad? Ujú. Entonces era como, nosotros vacilamos mucho, somos muy, muy amigos y nos hacemos muchas bromas, digamos, y eso. Entonces fue muy bonito desayunar juntos, almorzar juntos, ver películas, estar ahí. Y creo que fue una de las mejores cosas por pasar la pandemia con Josh, porque lo disfrutamos mucho. Ujú.
que es un tiempo que era terrible, que la gente estaba sufriendo y que había toda esa angustia fuera de la casa, ¿verdad? Pero el poder estar ahí juntos nosotros, ¿verdad? Nos hizo sentir que no fuera tan pesado todo el tema de preocupación, todo el tema de lo que pasaba, sino que ahí estábamos nosotros dos, ¿verdad? Y gracias a Dios nos fue bien y fue un tiempo muy bonito, que de hecho a veces nos hace falta, ¿verdad? Porque a veces en tanto, ahora que hay tanto corre y que hay que salir y todo, y que tal vez no, algunos días no tenemos el tiempo como para compartir tanto como lo hacíamos antes. Sí, fueron tiempos que en matrimonio se disfrutaron mucho. Fue una situación muy similar. De hecho, justamente por un tema de querer comprar casa y algunos proyectos económicos, así como 2 meses antes de que empezara la pandemia, mi esposa y yo nos fuimos más bien a vivir a un lugar muy pequeño. Y entonces nos tocó estar demasiado juntos, fue una bendición y también fueron tiempos que disfrutamos mucho. Pero hay algo interesante, que la pandemia causó en los matrimonios 2 cosas, ¿verdad? Uno más bien fue un impacto directo en la tasa de divorcios, más bien, porque ese tema de vivir juntos para mucha gente fue más bien muy complicado, ¿verdad? Sí. De repente más bien estaban acostumbrados a vivir muy separados, ¿verdad? Y ya el estar tan juntos fue un tema muy complicado para algunos. Y en la iglesia hubo un fenómeno muy interesante, que fue que más bien hubo demasiados hijos, pero bueno, voy a dejar el tema por ahí. Bueno, eso es para la otra materia. Sí, Bueno, no, muchas gracias por este episodio, por haber sacado el tiempo para venir acá y por abrir su corazón y contarme un poquito de la vida de ustedes y lo que Dios ha hecho. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muy contentos y de mucha bendición también estar aquí. Sí, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, el gusto es mío, más bien. Que Dios los bendiga. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por escuchar este episodio.